hoy retomamos el serial de conferencias. Recuerden que con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, de la cual soy el presidente nacional, tenemos durante todo el mes 31 conferencias nacionales y 31 conferencias internacionales. Y hoy también estamos de agasajo porque, aparte de un extraordinario amigo al que le tengo un especial aprecio y respeto por su trabajo y el cual es un tipo muy humilde, pero es un histórico del derecho, ya lo verán más adelante, mi gran amigo Sergio Díaz Richie. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este serial de conferencias. De verdad es un privilegio que estés con nosotros en el festejo de nuestro aniversario. Hola, para mí es un gusto y felicito a la Academia Mexicana de Derecho y acompaño en este aniversario y en esta exposición, este ciclo de conferencias, muy valiosa porque además, a pesar de que creo que estamos todos confinados, protegiéndonos de un virus que no aparece, no sabemos dónde está, nos permiten tomar contacto en directo y frecuente con todos ustedes aquí. Es un gusto y agradecido de esta invitación. Pues bueno, decía yo que es un histórico, el autor del primer Código Procesal Constitucional en el mundo, Sergio, un referente del derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Sergio Díaz Richie es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, autor del Código Procesal de Tucumán, el primero en el mundo, el primer código en el mundo, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Sergio, pues bueno, vamos a abordar un tema maravilloso, la codificación procesal constitucional. Tú como autor del primer código, un grupo de amigos tuvimos el gusto de hacer un colectivo muy importante para México y para Colombia en su momento, que nos prologó don Jorge Carpizo, ¿recuerdas? Y bueno, pues para nosotros fue maravilloso que el primer el gestor y el autor del primer código participó en ese colectivo, Gerardo Eto Cruz, presidente del Tribunal Constitucional de Perú, porque tienen un código ellos posterior. Participó Hernán Olano, que tiene un buen proyecto, Cuccinelli, que tiene un proyecto con Sagüez, y participó Luis Fernando Solana con relación a un antecedente de algo que se quería parecer mucho a un código procesal constitucional, la ley de jurisdicción constitucional. Y ahora pues hemos platicado, y lo platicamos contigo, con los amigos, pues para que si hagamos un colectivo, lo actualicemos, y que participe nuestro amigo Alan Vargas de Bolivia, que tiene su nuevo código procesal constitucional. Pues entrando a este tema de la codificación procesal constitucional que tanto nos gusta, y bueno, felicitándote por el aniversario de la Constitución promulgada vigente más antigua de América Latina, que es la Argentina. El 1 de mayo fue una Constitución de 1853. Estás de plácemes tú como argentino y como constitucionalista, y los amigos de Santa Fe. Bueno, Sergio, ¿qué es un código procesal constitucional? Bueno, es la compilación de todos los procesos constitucionales. Es decir, es facilitar las herramientas procesales para ir a la jurisdicción constitucional a tutelar los derechos o a ordenar el sistema jurídico cuando está desordenado, sobre todo cuando va afectando la Constitución. Siempre, es decir, el código lo que busca es reunir en un único instrumento todas estas herramientas procesales constitucionales que la teníamos dispersas en diversas leyes. Entonces, en definitiva, era más accesible y fácilmente conocida. Pero además tiene otros elementos. Los procesos constitucionales son distintos a los procesos, por ejemplo, civiles o particulares. En una acción civil, las partes pueden ponerse de acuerdo de suspender el proceso, pueden desistir del proceso, pero un proceso constitucional que involucra derechos constitucionales no tienen esa facultad. O sea, si estoy siendo afectado en mi libertad de expresión, en mi libertad de reunión, en mi libertad de comercio, en mi libertad de circulación, no tengo la capacidad para decir, bueno, no me importa que se violen esos derechos, porque en realidad, cuando se afectan derechos constitucionales, se está afectando a toda la sociedad. Quizás hay una persona o un grupo afectado
pero lo que se está afectando es el sistema constitucional. Entonces ya el bien jurídico protegido no es disponible por las partes. Si bien hay partes afectadas, entonces uno no puede decir, bueno, a mí me importa que se viole mi derecho a mi integridad física. No, toda la sociedad está afectada cuando eso pasa. En la persona desde su... O la salud. No me importa que se afecte mi salud. Mira lo que estamos viviendo ahora. Toda la sociedad está afectada por esto. Entonces no es disponible. Es decir, yo no puedo decir, no me importa que yo sea afectado por el coronavirus. No puedo decir eso, porque puede afectar a la sociedad. Toda la sociedad está afectada. Y por lo tanto se toman medidas que tienen que ver con lo colectivo. Entonces, tienen los procesos funcionales como el desarrollo más sofisticado de un Estado constitucional. Las constituciones no se hacen por arte de magia. Las constituciones no se establecen en las sociedades por la voluntad de quien la dictó hace poco o hace mucho. Se establecen por las personas vivas que todos los días las tienen que encarnar, o como decimos los profesores, concretizar, realizar. Pero eso no es automático. Eso no ocurre con facilidad muchas veces. Entonces, hay que saber que esto es derecho, y el derecho es conducta humana libre, y en esa libertad muchas veces nos adecuamos a la norma y otras veces no. Entonces, los procesos constitucionales buscan a que la Constitución se haga realidad. O sea, ¿qué es lo que busca una Constitución? Que la sociedad la concretice, se vaya concretizando en el día a día, en lo cotidiano. No porque unos señores hace 100, 50 o 20 años hayan dispuesto algo, eso se va a hacer inexorablemente. Eso es un pensamiento mágico, no es así. Los poderes van a buscar a veces extralimitarse, los poderes quizás no cumplan sus funciones, los ciudadanos no nos adaptamos al respeto de los derechos de los demás. Entonces hay que establecer mecanismos para que eso se corrija, que en definitiva es hacer la realidad a los mandatos constitucionales. Eso es el proceso constitucional, es hacer realidad los mandatos constitucionales cuando no se cumplen. No es que no se esté cumpliendo permanentemente, no, sino esto sería el caos, sería una anarquía. Afortunadamente los estados constitucionales cumplen razonablemente las constituciones, pero tenemos que saber que esto es derecho y pueden no cumplirse. Perfecto. Entonces hay que tener los mecanismos apropiados para que se corrija, se cumpla y se obligue a cumplir los mandatos constitucionales. Perfecto. Sergio, ¿qué contenido tiene un código o debe de tener un código procesal constitucional? Bueno, tiene mucho que ver por el modelo de magistratura constitucional. Los códigos procesales constitucionales tienen una parte del problema, pero también hay que ver la magistratura constitucional. O sea, hay países que tienen sistema de control difuso, así se llama, como el caso argentino, que imita el sistema norteamericano, en el cual todos los jueces, cualquier juez de cualquier fuero, puede intervenir y declarar la inconstitucionalidad y protegerlo. De hecho, este es un punto importante, José. Las constituciones no solamente son la regulación de los estados y los poderes del Estado, sino también son derechos que deben ser realizados. Entonces, hoy las constituciones no solamente organizan las instituciones políticas, sino además establecen parámetros y derechos que deben ser realizados. Por tanto, la Constitución no solamente tiene que procurar que los poderes actúen donde tienen que actuar, sino tutelar los derechos. Eso ha cambiado, esto es un tema que ha empezado a adquirir importancia después de la Segunda Guerra Mundial. Somos testigos de cómo después de la Segunda Guerra Mundial la violación sistemática de derechos fundamentales y de la dignidad de la persona humana generó una reacción universal. Por eso aparecen las declaraciones universales, aparecen los tratados internacionales de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y una gran cantidad de tratados tutelares de derechos, tanto a nivel universal, o sea, a través de Naciones Unidas, o a través regional, el sistema interamericano. Por lo tanto, eso impactó en el sistema constitucional. Las constituciones no solamente son el régimen político, sino también son derechos que deben ser respetados, tutelados, desarrollados, concretizados. Eso impone esa especie de doble cometido constitucional, es un modelo de relación social a través de
derechos fundamentales que se insertan en la Constitución, una magistratura que se ocupe de eso, de vigilar, de tutelar. El gran tema, ¿no?, que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En América nosotros nos anticipamos. México es el ejemplo de eso. Cuando yo dije que un sistema constitucional no es solo el diseño de poder, sino también tutela de derechos, en esto México nos dio una gran lección cuando creó el amparo. Cuando México cree en el amparo en 1800, en la Constitución de 1850 y... 1840 con el proyecto yucateco. Exactamente, exactamente. Comenzó en la Constitución de Yucatán y luego se trasladó a la Constitución Federal, porque el mismo autor que había intervenido en Yucatán interviene en la Constitución aquella federal. ¿Qué es el amparo? Tutela de derechos. Que eso no lo tenían los norteamericanos. El sistema norteamericano no tiene un sistema de tutela de derechos. Ya visualizó el constituyente mexicano que tutelar de derechos establecidos en la Constitución es hacer control de constitucionalidad. Entonces hoy el control de constitucionalidad tiene dos dimensiones: que los poderes públicos cumplan sus funciones y segundo, que los derechos fundamentales se tutelen y sean efectivos. Lo cual supone entonces el diseño de una magistratura que se ocupe de eso. Y ahí ya tenemos dos modelos institucionales. El modelo americano, que va a ser el modelo de darle a los tribunales de justicia el control, que eso proviene de Estados Unidos y de allí pasó a México, Argentina y a otros países latinoamericanos. Y después el modelo europeo, que no nos puede Europa enseñar demasiado de control de constitucionalidad, porque ellos recién fueron efectivos después de la Segunda Guerra Mundial. Y no con el modelo americano, sino con el modelo kelseniano o de control concentrado. O sea, crearon una magistratura especial para hacer el control de constitucionalidad y la tutela de derechos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países americanos ya teníamos el ejemplo norteamericano y la enseñanza mexicana del amparo, de la tutela de derechos. Entonces, está íntimamente relacionado la magistratura constitucional, lo que el gran debate de Schmitt con Kelsen, ¿quién es el custodio de la Constitución? ¿Quién es el defensor de la Constitución? Bueno, los europeos tardaron un siglo y medio en responder esa pregunta. América lo hizo mucho más rápido porque le confirió a su poder judicial ordinario la tutela de los derechos. En otros países latinoamericanos la historia fue distinta, la magistratura constitucional no se instaló con eficacia, por lo tanto las olas del constitucionalismo democrático, que comienza después de la década del 80, va a imitar en buena medida el modelo europeo, creando tribunales constitucionales, cortes constitucionales o salas constitucionales dentro de la Corte Judicial. Bueno, en síntesis, para redondear, los procesos constitucionales están íntimamente relacionados con el modelo de magistratura constitucional, de magistratura de control de constitucional que se establezca en cada país. Por lo tanto, los procesos constitucionales serán aquellos que se adecuen al modelo de magistratura constitucional que haya establecido cada país. Perfecto, perfecto, Sergio. Sergio, ¿para qué sirven los procesos constitucionales en un Estado constitucional? ¿Cuál es su función? Bueno, ya de algún modo me anticipé diciendo Sí. hacer concreta la Constitución, hacerla realidad, ¿no? Hacerla que las constituciones se cumplan en la realidad. No se cumple por arte de magia, se cumple cuando los actores políticos y los actores sociales se adecuan a las normas y a las reglas. ¿Por qué se tienen que adecuar? Porque ese es el mandato popular. Las constituciones son democráticas, las constituciones han nacido de la voluntad colectiva de vivir de una determinada manera de un modelo. México aceptó un modelo federal, un modelo de respeto de derechos fundamentales, un modelo de laicidad muy notable. Entonces, otros van adquiriendo otros elementos. Entonces, ese modelo supone concretarlo en la realidad vital de cada uno de los estados. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, precisamente para que en caso que no ocurra, que eso no se cumple, puedan la institución encargada de hacerlo cumplir, o sea, de garantizar esa magistratura, o sea, estamos hablando de esa magistratura constitucional, lo haga realidad. Básicamente, entonces, los procesos constitucionales son las herramientas por las cuales se hace cumplir la Constitución cuando no se está cumpliendo.
Perfecto. ¿Qué utilidad, cuál es la utilidad que tiene precisamente un código procesal constitucional? ¿Por qué es útil en un Estado de Derecho? Bueno, a un ciudadano, fíjate, un código procesal constitucional tiene amparo. Hay que saber ante quién se establece el amparo. O sea, ¿qué es el amparo? La tutela efectiva de derechos. O sea, no es que si un funcionario se está cumpliendo o no cumpliendo su cometido, se está respetando su competencia, sino hay un derecho afectado, amenazado, un derecho que está en ciernes de ser lesionado. Entonces, ese ciudadano puede concurrir al juez reclamando ese derecho. O sea que es muy concreto. La existencia de nosotros está amenazada, puede estar amenazada, no solamente por el Estado, que puede ser el gran enemigo de ciertos derechos, sino también por particulares. Nuestros derechos de circular pueden estar amenazados por una corporación, puede estar amenazado, el derecho de trabajar puede estar amenazado por un sindicato, el derecho a tener ciertos beneficios puede estar amenazado por corporaciones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho a la salud puede estar amenazado por instituciones públicas o instituciones particulares. Por ejemplo, si yo yo estoy pagando un sistema médico prepago, es un privado, y no me proporciona una operación, no me proporciona un implemento que yo estoy necesitando para preservar mi salud, es un particular el que me está afectando mi derecho a la vida, a la salud y a mi integridad física. ¿Y qué hago? Tengo que tener herramientas para reclamar un derecho tan extremo como es el derecho a la vida y a la integridad física. Es una válvula cardíaca, una prótesis, etcétera. No me la proporciona. Entonces, es un particular al cual se ha obligado a prestarme mi servicio, preservar mi tutela, que no está cumpliendo. ¿Cómo lo logro? Me voy a los tribunales apropiados para reclamar la obligación de tutela de un derecho fundamental. La libertad de circulación, habeas corpus. ¿Qué pasa si una autoridad o un particular me impide la circulación? Puedo ser un particular. De pronto vivo en una pensión, ¿no? En un hotel y me impiden entrar y salir. Es imposible, se no puede hacerlo, nadie puede impedirla, salvo un juez puede detener o retener una persona. O bueno, la policía en un caso que sea un infragante delito. Entonces, es muy concreto, nuestra vida puede estar afectada o ser amenazada. Vamos a un caso mucho más cotidiano. Una chica que digamos, acosada por algún personaje, algún tipo que la persigue telefónicamente, por las redes sociales, merodea por su casa, está amenazada en su libertad de circulación, en su seguridad individual. ¿Qué puede hacer esa persona? Bueno, para eso existen los procesos constitucionales, ir al juez que le va a dar una tutela, ya cada país tendrá la suya, puede ser un habeas corpus, una restricción de aproximación, para tutelar ese derecho a que esta persona, esta chica, pueda circular con seguridad, con tranquilidad, y no ser amenazada su tranquilidad hasta su integridad física. Entonces vemos cómo hay cosas de todos los días que estos procesos constitucionales nos vienen a tutelar, que son muy distintos a un proceso civil. Es muy distinto a un proceso comercial, es muy distinto a un proceso penal, inclusive. Aquí lo que hay que tutelar es la convivencia cotidiana del ciudadano, y para eso están estos procesos. Y estos procesos tienen peculiaridades. Ya describiendo hechos, ya podemos imaginar cuáles son las peculiaridades de un proceso constitucional. No es un proceso común, es un proceso que tiene, por ejemplo, celeridad. Imagínense una chica que quiere salir o que tiene que ir a trabajar y tiene una persona que la acosa, que la amenaza en algún lado. Es grave y tiene que hacerse ahora. No se puede introducir una demanda con días hábiles, que la reciba un juez, que le dé curso, porque hasta que pueda tomar intervención el juez, imagínate usted si le aplicamos los criterios de un proceso civil o un proceso comercial, un proceso de bilateralidad. Disponibilidad, yo puedo disponer de un proceso de... No, porque en esa persona se ha concentrado todos los valores y principios del Estado constitucional. O sea, los procesos constitucionales tienen sus peculiaridades, como son la celeridad, la simplicidad y el proceso está en manos del juez.
esta persona es la afectada, pero es el juez que tiene que llevar adelante ese proceso. O va a estar esperando que una chica le diga, mire, ahí está el señor. No, tiene que tomar medidas. Entonces, esas peculiaridades de los procesos constitucionales se trasladan, obviamente, a una ley, a principios generales. Entonces, ahí vienen los códigos, ahí aparecen los códigos. Son los códigos, leyes que reúnen en un único instrumento normativo los procesos constitucionales, bajo ciertos principios, que son estos que acabo de mencionar: celeridad, simplicidad y disposición del proceso a mano de un juez. Un juez no tiene que estar esperando que una persona que le dice, estoy siendo amenazado en integridad física porque mi medicina prepaga, mi asociación de medicina prepaga no me provee la válvula cardíaca, no puede estar esperando que ese señor vaya a tribunales al día siguiente o al otro día a instar el proceso. Pues el señor se va a morir. Se puede morir. Por lo tanto, son procesos distintos. Entonces, eso obliga a incorporarlo en una única ley que tenga esos grandes principios y darle herramientas al magistrado judicial y a las partes para que rápidamente puedan tutelar sus derechos. Es el sentido de las codificaciones. No es solamente una sistemática jurídica sofisticada, sino está impregnada por ciertos principios que hacen que los procesos constitucionales tengan una velocidad, una simplicidad, una facilidad, que es necesario. Los procesos constitucionales no pueden estar sometidos a horarios judiciales, a mesas de entradas, a ciertas condiciones que suelen someterse a los procesos comunes, porque porque en esos procesos constitucionales están involucrados el orden público, está involucrado el sistema constitucional. Insisto, en la persona que está siendo afectada o amenazada su derecho, no está comprometido solamente el derecho individual de esa persona, sino el sistema de convivencia. Y ahí rápidamente tiene que reaccionar el custodio de la Constitución, que son los magistrados judiciales, en los casos mexicanos, norteamericanos, argentinos y en alguna buena medida Brasil, o los tribunales constitucionales cuando hay concentrado, totalmente. Y ahí aparecen los sistemas mixtos, como el caso peruano, el caso boliviano, ¿no? Ellos también tienen códigos, han advertido esta necesidad, han advertido la conveniencia de tener un único instrumento que regule los procesos constitucionales y tiene un sistema mixto, donde disponen de un tribunal constitucional como órgano judicial supremo para llevar adelante los controles, pero se imaginan ustedes un problema que se esté dando, vamos al caso del Perú, que se esté dando en Iquitos, en Perú, que es la zona amazónica de Perú, no puede ser resuelto por el Tribunal Constitucional que está en Lima a 1.200 kilómetros. Entonces, en el caso peruano, se habilita al juez ordinario local a llevar adelante un amparo, por ejemplo. Es una muy buena solución, una muy buena solución. Y en Bolivia pasa otro tanto. Imagínense una situación que se puede estar dando en el Beni, no puede ser que se vaya al Tribunal Constitucional de Sucre a intervenir un amparo. ¿Qué es lo que le pasa a España, no? Cuidado. Yo lo que acabo de decir España, hay amparo también, pero hay que ir al Tribunal Constitucional de Madrid. Entonces, es un problema, ¿no? Perfecto. Entonces, la experiencia de otros lugares nos han dado estas soluciones mixtas que existen en Bolivia o en Perú, que tienen códigos procesales constitucionales. Perfecto. Sergio, ¿qué le podemos decir al ciudadano común, al ciudadano que no tiene la experticia? ¿Qué le podemos decir? ¿Para qué le sirve un código procesal constitucional? ¿Por qué es importante un código procesal constitucional? Bueno, el ciudadano lo que tiene, lo fundamental, y que es una experiencia que estas herramientas no sirven, no son útiles si la persona no tiene autoestima. El ciudadano no tiene que aceptar los atropellos, no tiene que aceptar que cualquier persona restrinja sus derechos naturales y sus derechos civiles y políticos. Tiene que salir a defender sus derechos. O sea, tiene que ser consciente de que es una persona digna, que tiene derechos, y esos derechos tienen que ser tutelados. Yo creo que
la utilidad va a estar dada en la medida que esa persona tenga capacidad de reaccionar, de no aceptar, de indignarse y salir a requerir la tutela judicial o la tutela de las magistraturas que hubiesen de sus derechos fundamentales. Los derechos constitucionales son derechos fundamentales, son los derechos, de los derechos humanos, es el nombre técnico jurídico de los derechos humanos. Si una persona no tiene conciencia de su dignidad y de los suyos, y no tiene conciencia de que como persona humana tiene derechos inalienables, imprescriptibles, inviolables, no hay sistema jurídico que funcione eficazmente. Creo que es el gran desafío de todos los derechos humanos, hacer tomar conciencia de que toda persona, cualquiera sea su condición social, cualquiera sea su situación personal, cualquiera sea su género, su ideología, su religión, tiene una dignidad intangible. A partir de eso, esa capacidad de reacción. Y a su vez, y no existen instituciones como las hay, porque afortunadamente las hay, entonces ahí entra a funcionar los códigos, los jueces, los tribunales. Pero que la clave de un sistema jurídico constitucional eficaz es el sentido personal, individual y colectivo de dignidad personal, ¿no? ¿Sí? Te escucho. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, fíjate, Sergio, la verdad es muy importante lo que nos ha dejado, cómo es el proceso de adaptación y esta maravilla que se está gestando con 31 conferencias. Y aprovechar, ya que me emociona el tema. Oye, el autor del Código Procesal Constitucional, ¿qué nos puede decir primero? ¿Cuáles son las ventajas de un Código Procesal Constitucional? ¿Qué ventajas representa ese Código Procesal Constitucional en realidad? Bien, vamos a ver, haciendo, digamos, una alegoría con la medicina. Es tener todas las herramientas en el quirófano. Es tener todas las herramientas en el quirófano. De tal manera que el médico, que sería el magistrado judicial, pueda disponer de todos los instrumentos médicos y quirúrgicos y los tenga a mano. Esa es la ventaja de un código. No que lo tenga, que en una sala esté la radiografía, en otra sala esté la otra parte, en otra sala el motor, en otra sala... No, lo tiene todo en esa sala quirúrgica. Y por lo tanto un código sintetiza, reúne, compila todos esos procesos. Además le está diciendo al juez, ojo, usted ya no es un juez común, usted ya no es un juez civil, un juez laboral, un juez comercial, un juez penal. Usted se está convirtiendo en juez constitucional en ese momento. Cuando ingrese un amparo, por ejemplo, que afecte la libertad de comercio, la libertad de expresión, afecte el medio ambiente, el juez que tenga que intervenir, que es del fuero civil o comercial, o inclusive penal, porque puede ser que el tipo penal no esté establecido, que no haya un tipo penal claramente establecido y por lo tanto el principio de legalidad constitucional, de legalidad penal, no esté sólidamente fijado. Ese juez penal, civil, comercial o laboral, o lo que fuese, o contencioso administrativo, y se pone la toga roja, digo roja por la intensidad y por la importancia, de juez constitucional. Y ese juez constitucional en ese momento está defendiendo el sistema constitucional. Por eso es la importancia. Un código es como tener una herramienta eficaz, como tener un instrumento médico sofisticado que permite operar rápidamente y conseguir darle salud a esta persona que no la tiene o está siendo amenazada en su salud. Perfecto. ¿Qué tanto facilita un código procesal constitucional la función del intérprete, Sergio? Bueno, del intérprete constitucional, ¿no? Del intérprete constitucional, evidentemente. Bueno, en realidad lo que va a hacer es simplemente el vehículo. Los procesos funcionales son el vehículo. Luego es el magistrado el que va a hacer el proceso de interpretación. Es decir, qué significado tiene en la Constitución tal o cual derecho, qué está ocurriendo cuando hay, digamos, conflictos entre derechos, cómo va a ponderar, o sea,
cómo el juez va a ir elaborando la norma aplicable al caso, porque el juez en realidad, cuando decide un caso constitucional, le establece el sentido de la norma al caso, a la situación que se le lleva a su decisión. Entonces, los procesos constitucionales son vehículos. ¿Qué es hacia dónde va? Y cómo lleva adentro el contenido, eso va a depender de ese proceso de interpretación constitucional que va a llevar adelante el magistrado. Le va a facilitar la decisión, y ese proceso de encontrar el significado de la norma constitucional, que no siempre es sencilla, hay normas que son muy fáciles de interpretar, son del alcalde de 4 años, no hay demasiadas formas de interpretar 4 años que el calendario gregoriano, 365 días. No hay muchas, eso es una regla. Pero ¿qué pasa cuando hay un principio? Cuando decimos, usted debe tutelar la integridad moral o la integridad, el desarrollo humano. Bueno, esos son principios generales. Muchas veces no son tan sencillos en su interpretación. Los jueces van a tener las herramientas y los procesos constitucionales van a facilitar esas herramientas, donde el juez va a tener que concretizar, en el caso que está en sus manos decidir, cómo se aplica y se interpreta ese principio. O, por ejemplo, a veces nos encontramos con ciertos principios, ahora, por ejemplo, principios que pueden aparecer como conflictivos. Nos pueden obligar a mantenernos en nuestras casas en aislamiento social obligatorio, frente a algo que no sabemos si existe, si estamos contaminados, si estamos contagiados o podemos adquirir un contagio. ¿Dónde está la libertad personal, la libertad individual, la libertad de circulación frente a la amenaza colectiva de un problema pandémico? Bueno, ahí hay 2 principios que tienen que regularse, que deben ponderarse, que deben equilibrarse y saber el balancing, ¿no? Que se llama. Bueno, ahí el juez va a tener todas las herramientas para poder realizar esa evaluación. Pero eso ya salta al sistema constitucional. El proceso constitucional es, digamos, para concluir, el vehículo que le va a permitir realizar esa decisión. Excelente, sí, porque en México está mucho ese debate y muchísimos amparos. Todo el mundo dice que no se puede si no hay la declaración de un estado de excepción conforme al 29 constitucional y en segunda fuente el 27.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero el artículo 11 de la Constitución Mexicana, que es el 17, la segunda más antigua después de la Argentina de 1853, establece las restricciones de esa libertad de circulación por resoluciones judiciales y en el ámbito administrativo por cuestiones de salubridad y que corresponde a la Autoridad de Salubridad Nacional. Entonces, nos ha faltado muchos pronunciamientos en medio y confunden a la gente. Qué bueno que hiciste alusión a ello. Sergio, tú eres el padre del Código Procesal Constitucional. Eres un hombre muy humilde, te conozco y es maravilloso que con lo que has hecho seas tan humilde y por eso tú conoces las entrañas de ese código. En todo este proceso de generación del código, ¿qué desventajas encontramos? Temas de impericia, temas de esclerotización. ¿Qué desventajas encontramos en su momento? ¿Qué conflictos encontramos? ¿Qué problemas encontramos? Como las ventajas que tenemos en su momento. Tú las enunciaste. ¿Qué complicaciones te encuentras? Mira, ese código, que es una ley de un estado argentino, de Tucumán, nació para proteger al Poder Judicial. En ese momento, es para fortalecer al Poder Judicial. En ese momento había la Constitución de Tucumán preveía la posibilidad de establecer un tribunal constitucional, o sea, tener un sistema mixto. Pero estaba tan mal diseñado ese tribunal constitucional que nunca se instituyó, que existía el peligro de que se lo instituyese y generase una serie de problemas en detrimento de los derechos del ciudadano y en detrimento del rol del Poder Judicial que tiene en Argentina de tutela de los derechos. O sea que la razón por la cual fue aprobado ese código fue una razón institucional y política, fortalecer al Poder Judicial, que podía ser devaluado si es que se establecía ese tribunal constitucional. Afortunadamente no se estableció y además fue derogado. El sentido de esa ley no era simplemente
un juego de exquisiteces procesales, sino tenía una finalidad política muy concreta, como la que yo vine mencionando antes. En caso de Tucumán era dar herramientas al Poder Judicial rápidas y efectivas para tutelar los derechos, como por ejemplo tener un habeas corpus veloz, eficaz, los plazos son perentorios, los plazos son corridos, los días y horas eran corridas, para poder tener una tutela efectiva y eficaz. ¿Ahora qué pasó? Los jueces fueron quizás los primeros reticentes en aplicar, una ironía, ¿no? ¿Por qué? Porque le rompí el esquema tradicional de los plazos en días hábiles, los fines de semana que no eran días hábiles, las ferias judiciales tan amplias. Curiosamente, tuvo la resistencia del propio Poder Judicial. Claro, ya una vez que se había disipado la amenaza de ese Tribunal Constitucional, los jueces se resistían a que los días sean corridos, o sea, que no haya sábados ni domingos, que no haya feriados, no haya festivos, que los horarios sean corridos. Y bueno, de a poco se fueron amoldando, porque también la magistratura tiene que amoldarse a este nuevo, a esta decisión de política judicial. Es una política judicial que la tomó el Poder Legislativo, la tomó el Parlamento. El Parlamento forma parte de esto, o sea, le da las herramientas. Entonces, y creo que en muchos países hemos vivido esos procesos. México vivió ese proceso de empoderamiento del Poder Judicial. Sí, claro. Su Congreso empezó a dictar leyes, la nueva ley de amparo, la nueva ley de conflictos constitucionales, etcétera. Fue un empoderamiento de los órganos, de las magistraturas judiciales, de decisión del Poder Legislativo, o sea, del Poder Político, para tener mecanismos de tutela eficaz para los ciudadanos. Entonces, ha avanzado mucho. Yo creo que ya ningún juez se atrevería a decir de que, bueno, dejo este caso para el lunes, porque estaría incumpliendo su mandato y teniendo consecuencias graves, disciplinarias e institucionales, ¿no? O sea, que creo que ha generado toda una modificación de la política judicial en mi estado, Tucumán, y en general en todos los estados argentinos, ¿no? Creciendo de a poco, tomando conciencia que los procesos constitucionales son procesos especiales. Piensa que nosotros no, tenemos, vuelvo a insistir, un sistema de control difuso, por lo cual un juez que puede estar atendiendo, qué sé yo, un concurso, una quiebra, una afiliación, un divorcio, de pronto se puede convertir en un juez constitucional. Ese mismo juez, que ya tiene un doble rol, el rol de magistrado normal, de su competencia, pero por una ley, por una disposición o por un acto o un hecho de un particular, se puede convertir en un juez constitucional. Entonces, esa conciencia del magistrado, de que no solamente es un magistrado de un caso civil, comercial o penal, y sabe que también es un magistrado constitucional, donde el sistema constitucional le ha deferido, le ha otorgado, lo ha investido de la tarea de custodiar los derechos constitucionales. Creo que eso ha sido uno de los pasos que se han ido dando en esta progresiva recuperación del Estado constitucional en Latinoamérica. Gracias. Fíjate que nos quedan 13 minutos y eso lo quiero para aprovechar, Sergio, que me das la oportunidad, pues para generar algunos otros ejes rectores de todo este conversatorio, de toda esta conferencia dirigida. Dentro de los contenidos, en el tema de las corrientes, de los contenidos del derecho procesal constitucional, bueno, encontramos una rígida, por ahí se pronuncia, si no me equivoco, don Néstor Pedro Sagüesde, que son los procesos y la magistratura constitucional. Una intermedia que maneja Domingo García Belaunde, donde agrega la jurisdicción constitucional, y una más de Gossainy amplia que maneja incluso el debido proceso. ¿Qué contenidos serían para Sergio Díaz Ricci, el gestor y el creador de este Código Procesal Constitucional, modélico, primero en el mundo, que fue el referente para, evidentemente, en su momento tuvo que hacerlo para Domingo García Belaunde y todos los procesalistas y constitucionalistas que trabajaron ahora para el de Bolivia? ¿Cuáles serían los contenidos para ti, Sergio, del derecho procesal constitucional? Me gustaría saberlo. Bueno, a ver, empiezo por Osvaldo Gossainy. Sí. Hay que hacer una distinción semántica. El derecho procesal constitucional son procesos judiciales. Procesos judiciales jurisdiccionales. Por lo tanto, este concepto amplio de Osvaldo Gossainy debe ser clarificado.
porque el Claro. debido proceso es un derecho constitucional. Por lo tanto, Sí, claro. si se afecta el debido proceso, o sea, la defensa, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, va a generar un amparo, va a generar un proceso constitucional. Por eso a veces se hace un juego terminológico en derecho procesal constitucional o derecho constitucional procesal. Lo de Osvaldo Gozaine sería un derecho constitucional procesal porque es el debido proceso como garantía genérica. Sí, de la creación de don Héctor Fixamudio, ¿no? Efectivamente, de ahí viene, exactamente, de ahí viene porque Osvaldo fue discípulo de don Héctor Fixamudio. Sí. Estudió en México, Osvaldo. El concepto ya más sagüesiano, digamos, es mucho más estricto porque refleja más la realidad argentina, donde el juez común se tiene que entender con procesos constitucionales. La visión de Domingo García Belaúnde no es contradictoria a la Argentina, sino simplemente es un ajuste terminológico mucho más amplio, porque dentro de ese proceso constitucional judicial, ¿cómo le llamamos al tribunal constitucional que no es judicial? Hay que ver que los tribunales constitucionales no forman parte del Poder Judicial, es un órgano distinto. Entonces, ¿qué nombre le podemos dar? ¿Procesos judiciales constitucionales? No. Entonces, ahí ya se recurre a la terminología que él señala de jurisdicción constitucional. Entonces, ese paraguas terminológico permite poner debajo de él aquellos sistemas que son mixtos o concentrados. Con el caso peruano, el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción constitucional, pero no es un órgano judicial. Pero Perú tiene jurisdicción constitucional judicial también. Los jueces comunes intervienen en los amparos. Entonces, lo de Domingo García Belaúnde no contradice la visión sagüesiana, sino se pone un poco en otro nivel, de tal manera de poder comprender, abarcar estos sistemas que son o totalmente concentrados, como puede ser el sistema alemán, el sistema italiano, el sistema español, y a su vez los sistemas mixtos, como puede ser el peruano, el boliviano o en alguna otra medida algunos otros de Centroamérica. Perfecto. Sergio, hemos platicado en varias ocasiones este tema del amparo aprovechando pues de los procesos constitucionales. Y tú decías atinadamente, bueno, surge en México en un proyecto en 1840. México estaba segregado en ese momento Yucatán, la constitución yucateca. En 1841 ya es la constitución. Luego se dice que se federaliza porque se reincorpora Yucatán y en 1847 surge el acta de reformas de Mariano Otero, jalisciense. Y la primera constitución que lo contempla es de 1857, la primera ley reglamentaria de 1861. El caso argentino es muy diferente, es un surgimiento pretoriano. 1957, el caso Algeciras, ustedes quieran el amparo contra particulares, si no me equivoco, en el caso Samuel Cot, el colectivo en el caso Catán, y generan su ley reglamentaria en 1966 y se constitucionaliza en 1994. Este amparo, si no me equivoco, bueno, y ahí son dos preguntas. Argentina tiene la constitución más antigua, una constitución antiquísima, 1857, dice 1860, dos reformas profundas, la de 1860 y la de 1994, dos leves. Yo te quiero preguntar, este maravilloso amparo en México es federal, ¿cómo se da en Argentina? ¿Cómo se tramita en Argentina? Aquí se sustancia y se resuelve por autoridades, por el Poder Judicial Federal. Y eso, pues, de alguna manera nos da mucha garantía por el nivel de preparación que tiene la gente del Poder Judicial. La primera pregunta, ¿cómo se hace la sustanciación del amparo en Argentina? De una manera leve, porque te quiero hacer 3 preguntas más a ver cómo le hacemos. Quiero concretarme. Y luego, México tiene más de 700 reformas en la Constitución de 1917. ¿Qué ha sucedido en Argentina? Ayer platicaba la subdirectora de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados en este tema y coincidíamos en muchos detalles, obviamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se sustancia? ¿Y por qué Argentina no ha hecho tantas reformas, sino dos profundas y dos un poco más leves? Y en el caso mexicano son más de 700 reformas constitucionales. A ver, vamos, primero, rendir homenaje, aquí México tiene que sentirse orgullosa que el gran aporte mexicano al constitucionalismo universal es el amparo. Claro. Es el amparo a derechos, no es el amparo de un conflicto entre de si la ley es o no constitucional. Acá no se discute si la ley o no es constitucional, sino cómo tutelo el derecho del ciudadano.
el gran aporte de Crescencio Rejón en la Constitución yucateca, y luego pasa a la Constitución mexicana con el voto Otero, que el voto Otero era reducir el efecto al caso. Esa es la gran importancia, si no me equivoco, de las cosas que uno se acuerda que estudió por ahí. El amparo, en el caso argentino, va a ingresar tarde, va a ingresar después de la Segunda Guerra Mundial, lo comenté al comienzo, cuando viene el proceso de respeto de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, se insertan en las constituciones, se toma conciencia que están en las constituciones, no es que se inserta. En el caso argentino ya estaba, en el caso mexicano ya estaba. Se toma conciencia de que son derechos directamente operativos y que directamente justiciables y ejecutables. Entonces, eso ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, las constituciones ya no se limitan a establecer contenidos que puedan ir contra una norma. O sea, siempre se piensa el control de constitucionalidad que uno va contra una norma, ¿no? O sea, esa norma viola la jerarquía constitucional. No, puede haber también tutela judicial cuando se viola un derecho, sin ninguna norma. Volvemos a un ejemplo. ¿Qué pasa si mi obra social no me provee la prótesis que yo necesito para caminar? ¿Qué norma se ha violado? Ninguna. Simplemente ha sido una lesión a un derecho constitucional. No hay norma, no invoca ninguna norma, simplemente no lo hace. Entonces ahí aparece la conciencia que los derechos humanos y los derechos constitucionales, los que están registrados en la Constitución, son directamente tutelables. Ahí aparece el amparo, ahí el amparo resurge, se revitaliza como herramienta rápida y eficaz. La Argentina comenzó a aceptarlo el amparo, en este clima ideológico que los derechos humanos deben ser tutelados de manera eficaz, que son directamente operativos, que son directamente justiciables, directamente ejecutables. ¿Quién lo va a hacer? El juez. Bueno, nosotros tenemos que crear una acción procesal. Y ahí aparece el amparo. Ahí vuelve a tomar vitalidad el amparo mexicano. Y en Argentina va a depender si el autor de la lesión al derecho, siempre es un derecho el que se discute, el autor de la lesión al derecho es una autoridad federal, la acción de amparo se establece ante la justicia federal. Pero puede ser que la lesión al derecho provenga de una autoridad estatal, provincial, como le decimos nosotros. En tal caso, el amparo va ante la justicia estadual. ¿Y qué pasa cuando la lesión al derecho proviene de un particular? Bueno, en ese caso, normalmente va a la justicia local, a la justicia del Estado local. O sea que tendríamos dos procedimientos de amparo. Un procedimiento federal, como lo tienen ustedes, en México, que eso va ante la justicia federal. ¿Cuándo se recurre a la justicia federal? Cuando la autoridad de la lesión es una autoridad federal o un particular que inviste algún carácter o alguna tutela federal, en un fuero federal, como puede ser un extranjero. El extranjero está beneficiado por el fuero federal. Y cuando es un particular normal, común y corriente, o cuando es una autoridad provincial, nos vamos al juez local y ahí es un procedimiento local. O sea que tendríamos, en síntesis, tenemos dos procedimientos procesales, dos procesos, con dos leyes distintas. Una federal para la competencia federal y una provincial para la competencia provincial. Que luego puede saltar a lo federal, por cierto, pero bueno, esa sería la distinción. Tú me preguntas el tema de las enmiendas, bueno, o reformas constitucionales. ¿Cuál es la diferencia? Porque en Argentina son escasas y en México son numerosas. Bueno, porque en Argentina las reformas constitucionales no la hace el Congreso. Seguimos el modelo francés de crear una asamblea extraordinaria especial. Nosotros tenemos regulado un procedimiento de reforma muy rígido, que se lo hace en tres etapas. Primero, si el Congreso tiene que dictar una ley como que abre la puerta a la reforma. Tiene que decir si va a ser total o parcial, y una ley que se vota con 2/3 partes de ambas cámaras, lo cual es una mayoría calificada, no sencilla de lograr. Por lo tanto, ya hay una rigidez en el arranque. La ley necesita 2/3. La Constitución no ha sido muy precisa, no se sabe si es 2/3 de los presentes o 2/3 del total. Eso generó
una serie de dificultades e inconvenientes y fue un poco la causa que se impugnó la validez de la famosa reforma del 49, de 1949, que hoy ya no está registrada en el texto constitucional. La Constitución no lo dice. Bueno, son esas cosas que la Constitución es... Bueno, es que cuando uno dicta una Constitución no está pensando en reformarla, entonces cuando los constituyentes la pusieron, no fueron muy cuidadosos en elaborar el procedimiento. Entonces, el procedimiento de reforma constitucional en Argentina se realiza en 3 etapas, es muy rígido. Primero, entonces, una ley de ambas cámaras de 2/3 partes. Segundo, una elección popular. La elección popular para elegir convencionales constituyentes. Por lo tanto, y ahí aparece la Asamblea Constituyente, que es unicameral, con todos los representantes elegidos por el pueblo, y por lo tanto van a tener el mandato político que le haya otorgado el pueblo con su voto. Nosotros tenemos un caso muy, muy peculiar, que en una provincia de Misiones, donde están las cataratas de Iguazú, Hermosas. Claro, muy conocidas, mundialmente conocidas, ese es un estado, el estado de Misiones se llama. La legislatura habilitó por 2/3 la reforma constitucional, es una ley que tuvo esa mayoría especial, pero pero el objetivo de esa reforma era habilitar la reelección indefinida del gobernador de ese estado. Un tema que para México es dogma de fe, no a la no reelección, ¿no? Aunque ahora ya se está cambiando en algunos lados, pero está bien. No me asustes. No me asustes, sí. En Argentina no. ¿Sabe lo que pasó en esa reforma? ¿Cuánto duró esa reforma? Hubo elecciones, ganó la mayoría en contra de la reforma constitucional, se reunió la Asamblea y en 5 minutos rechazó la reforma. O sea, es un sistema rígido que no lo facilita a la reforma. El tener que pasar por una elección popular también significa de conseguir el consentimiento social a la reforma, ¿no? Es lo que logró el acuerdo llamado el Pacto de Olivos entre el Partido Radical y el Partido Justicialista, de ir a la sociedad de manera consensuada a pedir el consentimiento, el consentimiento político de la sociedad. Por eso se logró la reforma en el 94. Entonces, la respuesta concreta sería: México tiene un sistema de reforma muy flexible, es el Congreso con mayorías especiales, pero el Congreso al fin. No siguió la huella norteamericana, que además le exige la convalidación de los estados locales, o sus legislaturas, o por convenciones especiales. Y el caso argentino, bueno, es un modelo más bien francés, una asamblea extraordinaria, previa ley con mayorías especiales. Por eso, en el caso argentino, las reformas son lentas, son dificultosas, afortunadamente, y por lo tanto exige mucho consenso político para llevarla adelante. Perfecto. Ya materialmente concluimos, se me fue como 2 minutos esto. Ya hasta me gustó, tenemos que hacer después algo, Sergio. Vamos a hacer una mesa de análisis, ya lo platicamos. Quiero hacerte una pregunta y que me la contestes así para podernos cerrar. Bien. Bueno, dentro de este tema de la magistratura constitucional, México pues ha hecho poco. Ya generamos un poquito la propuesta acá de la Sala Constitucional y el Código Procesal Constitucional. Platicando con una persona que yo le tengo mucho respeto, es presidenta de la Sala Constitucional de Veracruz, dentro de la jurisdicción constitucional local, y vicepresidenta del capítulo Oaxaca de la Academia Mexicana de Derecho, que presido. Tienen una muy buena sala constitucional, han trabajado muy bien, tienen incluso un recurso de protección de derechos humanos muy similar al amparo, que ha sido maravilloso, donde, por ejemplo, las comisiones o defensores del pueblo son las recomendaciones que ellos en su oportunidad las judicializan y las hacen obligatorias para que se cumplan, que no se podía hacer aquí bien nada y había perdido credibilidad. Sergio, ¿por qué se decanta? ¿Por un tribunal, una Corte Suprema, por una sala constitucional, por un tribunal constitucional dentro de la magistratura constitucional? Por lo que funcione bien. No se cambiar el caballo a mitad del río. No se cambia el caballo a mitad del río. En Argentina funcionó bien el control judicial, por lo tanto hay que seguir con eso. Donde no funcione, donde los jueces no se hagan cargo de su responsabilidad, de su magistratura, de hacer cumplir la Constitución, bueno, ahí hay que pensar en algún mecanismo que llene ese vacío, que es, en definitiva, hacer cumplir la Constitución. Perfecto, Sergio. Concluimos. De verdad que se hizo un esfuerzo extraordinario, tuviste problemas con el internet, todo salió de maravilla, gracias a Dios te lo digo.
Y bueno, primero reiterarte mi respeto, mi admiración como el padre y el gestor. Yo decías tú del padre de Amparo que dice todo el mundo, con Manuel Crescencio Rejón y Alcalá. Hubo gente que trabajó ahí también, la verdad, que fue Pedro Pérez y Darío Escalante, que materialmente nadie conoce. Y luego hubo un mexicano extraordinario, Rodolfo Reyes Ochoa, que realmente fue el gestor del amparo en España en la Constitución de 1931, apoyado por Luis Recasés Sitges, que después fue maestro aquí, y que fue donde se introduce a Europa el amparo. Es un gusto, sabes, el cariño que te tengo, la empatía que tenemos. Y bueno, pues siguen muchos proyectos académicos, amigo. Tenemos que seguir, vamos a hacer un conversatorio pronto, nos vamos a poner de acuerdo con los que platicamos. Vamos a generar ese nuevo colectivo, invitando a Alan Vargas con el caso boliviano, y reiterarte mi aprecio, mi cariño, mi admiración, reconocerte como un histórico y el padre de las codificaciones, de la codificación procesal constitucional, y decirte que bueno, seguir en contacto es excelente. Gracias de parte de tu servidor como presidente de la Academia, de todos los miembros de la Academia Mexicana de Derecho, y bueno, un lujo tenerte. Muchas gracias a ti que me has convocado. Para mí es un honor participar en esto con gente tan valiosa como que he visto que forma parte, Gerardo Etó, Hernán Olano. Gracias, amigo. Felicidades por el aniversario, el 1 de mayo de la Constitución, y te reitero mi amistad. Gracias, igualmente. Gracias por todo.